Yo quiero aprovechar el tiempo y quiero leer 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, una carta dirigida por el apóstol Pablo a los habitantes de Corinto. Dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Gloria a Dios, que el Señor añada bendición a su palabra que ya es bendita. Veo a Pablo era un hombre de fe, un hombre que vivió en esa dimensión de fe, por eso se manifestaban aquella sobrenaturalidad en este hombre, porque era que logró escalar hasta ese nivel de fe del cual nosotros hoy podemos alimentarnos por las cartas que nos dejó en la Biblia. Y veo que entre todas estas palabras hay una orden, dice, puntual, dice: velad, estad firmes en la fe. O sea que hay una urgencia paulina, apostólica, en que la iglesia de Corintios y nosotros hoy entendamos que la fe tiene que mantenerse en una condición firme dentro de cada uno de nosotros. Y si la fe verdadera habitara en la comunidad de fe, la comunidad cristiana, ocurrirían grandes señales, milagros y portentos. Pero quiero hablar de la fe, la dimensión de la fe. Hay 3 niveles de fe, que es la fe en la mente, la fe en el corazón y la fe activa. La fe activa porque la fe sin obra es muerta, según Santiago 2:17. La fe no está fundamentada en los sentimientos de la persona, porque la fe va más allá de nuestras emociones, de nuestros sentidos. Y hoy vemos y tenemos muchísimos creyentes que se mueven en un fanatismo frenético, que lo confunden con la fe verdadera, la fe bíblica. Entonces, ¿por qué? Los sentimientos y las emociones o la emotividad no puede salvar a nadie, porque los sentimientos y las emociones provienen del hombre mismo, producido por su estado de ánimo y no de Dios. Dios es eterno y Él es inmutable, Él es inamovible. Entonces, los sentimientos y las emociones, como les dije, no salvan ni pueden moverlos hasta la dimensión en donde Dios opera. Estas personas generalmente son inmaduras porque no tienen una fe arraigada en la palabra de Dios, sino en un sentir. Y como los sentimientos del hombre son pasajeros, fluctúan, no son constantes, así también la fe de ellos es inconstante, no es firme. Esa fe es pasajera. ¿Por qué? Porque de repente oyeron la palabra, pero esa palabra le bajó al corazón, donde operan las emociones, pero no estuvo en la mente, porque la mente es el lugar en donde la palabra de Dios trabaja en esa persona para que ella pueda tener una fe real y no una fe emotiva, no una fe emocional. Porque la palabra de Dios debe llegar primero, antes de llegar al corazón del hombre, tiene que llegar a la mente, que es donde esa palabra
es filtrada para ser digerida correctamente, y entonces la fe se vuelve sólida en Dios. Por eso es que Jesús nos enseñó en Juan 8:32, y conoceréis la verdad. La verdad se conoce aquí. Nosotros, por eso Pablo le decía, vosotros no estáis en ignorancia. Tiene que ver con la capacidad de razonar, la capacidad de pensar. Entonces, la fe activa, que es el tercer nivel de la dimensión de la fe, es la que entiende que todo lo que recibimos de Dios Padre es precisamente a través de Cristo. Y la persona que tiene esa fe activa coloca a Jesús en el centro de su corazón y lo tiene allí como su Rey, como su Salvador. Entonces, la fe en acción es cuando se exterioriza todo lo que nosotros creemos, o mejor dicho, exteriorizamos a Cristo, así como la peña de Oré de la peña de Oré brotó un río, así de nosotros, en el lugar correcto, dice la palabra que nosotros tendremos fe. Hoy, el enemigo de las almas, Satanás, está distorsionando la palabra de Dios para que los creyentes en Cristo vivan una especie de fe paralela o una fe genérica, porque él sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios si no hay fe. Entonces, hay una falsa fe introducida en la iglesia del Señor, y que esa misma fe falsa está confundiendo al pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué? Oiga bien, Satanás, que es el enemigo de Dios y de los hombres, está arremetiendo en contra de la fe, que es la única que puede acercar al hombre a Dios, y ha introducido en el pueblo del Señor una especie de fe alternativa. Óiganme bien ese término que yo estoy usando, alternativa, fundamentada en métodos, estrategias que suplantan a la verdadera fe que Dios le ha dado a los hombres, y solamente la podemos encontrar a través de un contacto permanente, continuo con Dios, en su palabra y en esa fidelidad a Dios. La palabra que el enemigo está utilizando mucho y se ha confundido como la fe de Dios o la fe que proviene de Dios, porque Dios es fe. No existía nada y de la nada creó el universo, eso es fe. Habían solo 5 panes, 2 peces, Jesús los levantó, se convirtieron en pan y alimento para 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y sobraron 12 cestas llenas. Eso es fe. Pero hay una fe que se llama la confesión positiva, que no es la fe verdadera. Tenga cuidado y oiga bien lo que yo estoy hablando en esta hora. No es confesión positiva la que agrada a Dios. Es con fe verdadera, con fe de la Biblia. La Biblia dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces se ha dado un mover en el ámbito evangélico que enseña unos principios para conquistar metas y victoria, y se hace llamar pensamiento positivo. Ahora, los que promueven esta corriente de pensamiento positivo, que no es nada más que metafísica, enseñan que si logras pensar correctamente, puedes lograr lo que sea. Te enseñan que tú puedes, que el poder está dentro de ti, pero nunca, óigame bien, nunca mencionan la soberanía de Dios, ese Dios omnipotente que reina,
y está sentado en un trono alto y sublime que merece respeto y consideración. Los predicadores de esta corriente de pensamiento citan mucho Proverbios 23:7 que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ellos usan este versículo para hacerle creer a los oyentes: tú eres lo que piensas. Entonces, esta corriente de pensamiento es del mundo y señala que si tú cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de ser y vas a cambiar tu vida. Cuando en realidad el único que tiene poder para cambiar al hombre en su expresión total, espíritu, alma y cuerpo, es Dios a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios. David lo entendió así. Y no creo que David hubiera oído a estos predicadores con esta corriente de pensamiento mundana, filosófica del Oriente, y nunca hubiera oído eso. Por eso es que le escribe en el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, óigame bien, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crear y renovar. Dios crea lo que no existe y renueva las cosas que tienen que ser renovadas, valga la redundancia. Entonces, esto que ellos enseñan suena bonito y suena atractivo, vamos a decir teológicamente, o vamos a decir mejor religiosamente, suena como si fuera verdad, salvo que deja de lado a Dios y deja de lado el poder de Dios, haciendo al hombre una especie de Dios. La idea es: tú puedes confiar en ti mismo, el poder está en ti, deja salir el vencedor que está en ti. Y yo no soy vencedor porque confío en mí, soy vencedor porque Cristo venció, y por la fe en Cristo somos más que vencedores. Sin Él nada podemos hacer. Entonces te dice: tú puedes lograr todo lo que tú te propongas, haciendo un pedestal al ego, a la soberbia, a la altivez, y esto deja de lado a Dios, su palabra y el poder del Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, hoy en día, usted va, las librerías están llenas de textos, de libros con títulos atractivos, de autoayuda, de autosuperación. Y algunos autores de estos libros señalan que tú puedes perfeccionarte a ti mismo, puedes solucionar tus propios conflictos, tus propios problemas, ya sean matrimoniales, ya sean familiares, ya sean económicos, ya sean financieros, de cualquier naturaleza, si logras aplicar a tu vida ciertas técnicas, tácticas o algún conocimiento. Entonces vivimos en una época, en un tiempo en que los creyentes necesitamos conocer la verdad y afirmarnos en esa verdad. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. Entonces, el Señor Jesús prometió que los que oyen sus palabras, no las suyas mismas, y las ponen por obra, aunque vengan las tormentas, aunque vengan situaciones de crisis, aunque vengan ventarrones y huracanes y sacudan tu casa, tú estarás firme, porque no estarás fundamentado sobre alguna estrategia psicológica o alguna terapia de emotividad, sino más bien en la palabra sólida y firme de Dios. La palabra de Dios es la que te va a dar fe, y esa se va a encofrar dentro de tu espíritu a través de la oración y la fidelidad a Dios, la palabra de Dios. Pero necesita leer la palabra, estudiarla, dedicarle tiempo. Una niña le dijo a su mamá: mami, era una bebé, le dice: mami, ¿de quién es la Biblia? Y la mamá le dice:
se rió y entendió y dijo, mi amor, la Biblia es de Dios. Y la niña le dice, entonces vamos a regresársela porque en esta casa nadie la usa. No sé si alguien entendió eso. Entonces, hoy muchos creyentes usan métodos y estrategias para tratar de agradar a Dios. Entonces, yo insisto en que tenemos que volver a entender el evangelio sencillo del Señor Jesús para saber cómo es que se puede agradar a Dios y cuándo es que alguien puede agradar a ese Dios que mora en la santidad de su presencia, fuera de todo contexto humano. Por eso hoy yo quiero hablar de la fe y para poder hacerlo, yo quiero leer lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 23. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si todo lo que tú tratas de hacer para ser mejor no proviene de la fe de Dios, tus esfuerzos son en vano. Es más, dice la palabra que todo lo que no proviene de la fe verdadera es pecado. Gloria a Dios. Pero ¿de dónde entonces proviene? ¿Dónde está la fuente de la cual nosotros podemos obtener esa fe? Hay dos fuentes de conocimiento y de sabiduría. Una es la que viene a través de la fe y la otra es la que puede surgir de cualquier otro lugar. Por la fe nosotros podemos acceder a la dimensión que está fuera del tiempo y que está fuera del espacio. Es una dimensión invisible, una dimensión poderosa, la que tú puedes ver, pero es a través de la fe. Es una dimensión de la cual provienen todas las cosas visibles, pero salieron siendo invisibles y las recibimos en fe, y es precisamente cuando nos conectamos a través de la fe con lo que viene de Dios, entonces se hacen visibles. Por eso es que la Biblia dice, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Gloria a Dios para siempre. Entonces, esta es la dimensión de la fe. La fe es el regalo, es el obsequio más valioso, más precioso que el Señor nos haya dado para que nosotros podamos tener acceso a un nivel que no es el nivel natural, que no es el nivel humano, que no es el nivel animal. Ese es el nivel de Dios. Dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en nosotros. Eso lo dice Salomón. Dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. La eternidad pertenece a otra dimensión fuera del tiempo y del espacio. El Señor está llevando, entiéndame bien, hacia la eternidad a aquellos que creen y confían en Él y a aquellos que piensan como Él piensa. Por eso es que la Biblia nos manda a tener la mente de Cristo. Cristo es Dios. Entonces hay ciertas cosas que se producen y vienen por la fe, esa fe que Dios le revela al hombre. La fe es la ventana desde donde nosotros podemos ver la eternidad. Cuando Jesús oró y dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, Jesús estaba pidiendo que venga el reino de Dios, que venga su poder, su gloria, su justicia, su paz y sus pensamientos a este mundo físico, a este mundo natural. No importa cuánto usted se esfuerce, es inútil querer ser bueno si no tiene la fe de Dios. Porque el único que nos cambia nuestros paradigmas y cambia todos nuestros hábitos, deseos, se llama Dios. Porque la fe
es la incubadora desde donde surgen todas las cosas buenas. Lo bueno no proviene de otro lado más que de la fe. Por eso es que la Biblia dice que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. O sea, ofreció mejor sacrificio, hizo bueno su sacrificio porque tenía fe. Sin fe usted nunca va a hacer el bien a nadie. Gloria a Dios. Y Caín no hizo eso porque no tenía fe. Caín era del maligno. Entonces, cuando tú pretendes agradar a Dios, llevándote bien con todo el mundo, con los hermanos, dándole besitos a todo el mundo, con tus padres, con los vecinos y con todas las personas, tratando de hacer que todo el bien que tú puedas para agradarlos, tú no estás operando bajo el orden de la fe correcta, de la fe de Dios, sino que tú estás culturizando tu carne. Estás tratando de vender tu persona en un mercado de gente que quieren personas que les hagan bien. Todo lo que proviene de la fe surge del mundo espiritual donde está Dios, y todo lo que proviene de ti es de la tierra. Gloria a Dios. Por eso es que la Biblia dice que en Dios está el querer como el hacer por su buena voluntad. Jesús señaló que lo que proviene de la carne, carne es. Y lo que proviene del espíritu, espíritu es. Y aunque sea la mejor carne, así sea, yo no sé cómo llamarán aquí la mejor carne, así sea solomo o la carne más blandita de la carnicería, sigue siendo carne. Así que la carne no puede agradar a Dios por mucho que se esfuerce, porque son dos naturalezas totalmente encontradas, son dos naturalezas opuestas. Entonces, si proviene la obra que tú estás haciendo de la carne, es carne, y eso no va a agradar a Dios, como tampoco le agradó la ofrenda de Caín. Si proviene de ti, te repito, es carne. Más si proviene de la fe, es un producto genuino, auténtico de Dios. Por lo tanto, tenemos que conocer la fe, y no solamente conocerla, tenemos que ponerla en práctica. La Biblia dice que tenemos que luchar por la fe, es decir, fe, pero hay una lucha, esa es la fe en ejercicio, la fe en acción. Hay una fe expecta y una fe activa. Necesitamos, amados hermanos, traer la fe de Dios acá al planeta Tierra. Por eso es que Jesús dijo, hallará el Hijo del Hombre fe cuando vuelva a la tierra. Entonces necesitamos traer a la tierra la presencia de Dios, la justicia de Dios. La justicia del hombre no sirve. La justicia del hombre puede ser movida por condiciones y circunstancias. El hombre no sabe qué hacer hoy en día, ya que a lo malo dice que es bueno y a lo bueno llama malo. La verdad no se conoce en esta tierra, no sabe cuál es la verdad. Gloria al Señor. Es decir que la verdad es tan grande porque la verdad es Cristo. Pero el mundo prefirió amar la mentira que la verdad, prefirió la tiniebla que la luz. Cientos y cientos de miles de cristianos en todo el mundo, en Latinoamérica, han fijado su posición en contra de la ideología de género. Esa ideología de género es un pensamiento satánico, un plan satánico que nos quiere imponer el mundo. Hoy están enseñando a nuestros hijos cosas que nosotros no aceptamos. Y en varios países el Estado
el gobierno está estudiando una ley que va a permitir que los niños o los hijos menores de edad puedan ser operados, cambiarse de sexo. Inclusive ellos financian la operación, destinando los recursos que pueden ser utilizados de una manera efectiva o de verdadera necesidad, como la educación, la salud pública, en cosas como esta, que no tiene otro nombre sino pecado y rebelión contra Dios. Si un niño, un varón, se le ocurre decir que es niña, entonces hay leyes que le permitan a él vivir como niña siendo un niño, vivir como mujer siendo hombre, vivir como hombre siendo una mujer. Entonces, ¿por qué? Porque la ley, esas leyes paganas que vienen del mundo, de corazones de personas que no conocen a Dios, la mayoría son rebeldes contra Dios, el mismo gobierno los va a respaldar y le va a proveer hormonas, un mercado de hormonas para esta gente. Todas estas cosas están siendo atropelladas por un mundo que no conoce a Dios. Y nosotros como creyentes no podemos enmudecer, no podemos callar. Por supuesto que estos son temas que deben ser manejados con sabiduría, porque yo conozco personas que hablan la palabra de Dios sin respeto, sin conocimiento. Yo no estoy hablando de ir a la universidad, estoy hablando de tener un corazón tratado, procesado por la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo. Entonces están ocurriendo cosas impresionantes ante nuestros ojos, de una manera violenta, de una manera compulsiva. Nos están imponiendo nuevas verdades, oiga bien, que destruyen las verdades existentes, firmes y eternas de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos una fuente de verdad que es firme, es inamovible, y esa es la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 24:23, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús expresó en esta verdad lo que va a suceder dentro de no mucho tiempo. Estamos esperando la venida de Cristo. El Señor dijo en Mateo 13:24-26, dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Juan declaró eso en Apocalipsis 21, versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, óigame, y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y el profeta Isaías profetizó en Isaías 34:4, dice así: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Hay otra versión que dice como un pergamino. Al declarar Jesús que el cielo y la tierra pasarán, no dijo algo poético o era algo alegórico, sino que manifestó algo que se va a cumplir en la segunda venida del Señor, y sus palabras no van a pasar. También el Señor Jesús, que es nuestro maestro por excelencia, Él enseñó en Mateo 7, 24 y 25: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nuestra casa permanecerá firme
porque el fundamento de nuestra fe no son las emociones, no son los sentimientos. Nuestra verdadera fundamentación de fe es la palabra de Dios. Y cuando hablo de la palabra de Dios, me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Me estoy refiriendo a la Biblia. Tú puedes usar un versículo bíblico carnalmente. Tú puedes usar, como dice la palabra, interpretar la palabra como tú quieres. Y Satanás le agrada eso. Satanás usa versículos bíblicos de una manera diabólica. Él usó la Biblia de una manera satánica para tentar al Señor Jesús, para hacerlo caer. Entonces no es cuestión de tomar un versículo cualquiera, uno por aquí, otro por allá, para enseñar una verdad. Se dice acerca de la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Óigame, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me refiero, amados, a la palabra de Dios que viene por la fe. Esa es la única que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Para las religiones y las sectas que no creen que hay un alma y que hay un espíritu. Son dos cosas distintas. Gloria a Dios. Entonces, cuando la fe arrebata una palabra que Dios envió, que es viva, que es eficaz, que es para tu vida, que es para tu persona y precisamente como medicina a tu problema, en el momento que tú estás viviendo, lo que sucede es algo extraordinario. Extraordinario. Si no tenemos fe, vamos a ser ordinarios, cristianos ordinarios. Si tenemos fe, vamos a ser cristianos extraordinarios. Gloria al Señor para siempre. Por eso yo quiero que usted me oiga. Porque la fe tiene la solución para todos los problemas de tu vida y del mundo entero. No como los griegos, los antiguos griegos, que ellos crearon un asunto que llaman la panacea, que para ellos la panacea era la medicina que solucionaba todos los problemas. Pero lo único que soluciona todos los problemas es Dios, es su palabra, y el problema grande del mundo y el universo se llama el pecado, y lo único que soluciona el problema del pecado delante de Dios es la sangre de Jesucristo y la fe en ese Redentor. La fe sabe dónde están las soluciones de los problemas de la nación, de los estados, de los gobiernos, y sabe cómo hacer en cada circunstancia. Donde no hay puertas, la fe crea puertas. En el Mar Rojo no había puerta. Dios partió el Mar Rojo y abrió una puerta para ellos. Una dimensión de fe. Ellos caminaron en medio del Mar Rojo en seco. Esa es una puerta de fe. Y donde no hay nada, la fe la crea. Y la fe hace visible lo que es invisible. Usted tiene que creer esto que yo estoy hablando. No porque lo digo yo, sino porque es la palabra. La fe verdadera te va a sacar adelante a ti y a tu familia, a tu país, a tu parentela, tu ministerio, tu congregación, tu negocio. Porque eso es, la fe opera en las dimensiones o en los puntos donde tú la aplicas conforme a la voluntad de Dios con un corazón sencillo, no como una especie de vara mágica, abracadabra, pata de cabra o ábrete sésamo. Así no funciona aquí. El evangelio no es magia, el evangelio es fe y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el sistema mundano, el sistema natural, que es enemigo de Dios, se arma de leyes que impiden que la iglesia de Cristo cumpla la gran comisión y trabaje para sacar a ese mundo, a esas personas que están perdidas, sacarlas de las tinieblas de la esclavitud del pecado y llevarlas
a la luz de Cristo. A estas leyes le ponen nombres. Yo he estado en muchos países donde el evangelio es perseguido. Entonces a esta receta de leyes le ponen nombres, pero nunca dicen que son leyes para destruir hogares, para destruir incluso la sociedad misma, porque una ley que aprueba el matrimonio en personas del mismo sexo, ¿cómo continúa la vida? ¿De qué manera puede continuar la vida con personas del mismo sexo? 2 óvulos o 2 espermatozoides. No es la fórmula divina. Pero ellos no dicen que esas leyes que están aprobando es para arrastrar las naciones y para traer la ira de Dios sobre los pueblos. Porque los pueblos más paganos, los pueblos y los gobiernos que promueven y aprueban las leyes que van contra la naturaleza original que Dios creó en el hombre, se van a traer juicio de Dios. Gloria al Señor. Y eso no es lo que queremos, estamos hablando de esto. Dicen los legisladores estos paganos que la iglesia evangélica está imponiéndole una fe a las personas, privándolas de la libertad de decidir su fe. Es que la Biblia no habla de que hay una fe electiva. La Biblia dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, no como a él le place, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor. Entonces no hay nada más falso que eso, porque el evangelio de Cristo nunca ha perdido su poder de abrir corazones, de convertir personas y de romper cadenas y hacer que los ciegos vean la luz de la verdad, que los cautivos salgan a la libertad del Espíritu. Es ese evangelio que hace libre a un drogadicto, que rompe las cadenas de la adicción, que transforma a una prostituta en una mujer digna de honor, de dignidad, que convierte a un ateo en un creyente apasionado por Dios. Eso no lo hace ninguna ley, eso lo hace Dios. Entonces toda esa resistencia del mundo no es otra cosa que el pánico que Satanás siente, porque él sabe que sus esclavos serán libertados en un lugar donde se predica la palabra de Dios como está escrita. Y se vive, y se predica sazonada con la sal del Espíritu y con la sal del testimonio. Porque si usted predica la palabra, puede predicar mejor que los corintios, pero si tú no vives lo que estás predicando, tu teología y tu mensaje y tu evangelio no vale un chavo prieto. Entonces él sabe que donde se predica la verdad hace libre a la gente por el poder del Espíritu Santo, hace que la palabra arda en esos corazones y la persona se compunge y se convierten al Señor. Predicar la palabra, eso acarrea persecuciones, odios, trae problemas, pero lo que te mantendrá firme será la palabra que Dios te ha dado, que has abrazado por la fe. Pero en el momento que tú dudes, que tú claudiques, que te canses, que te olvides de esa revelación, de esa promesa que un día Dios te dio, entonces todo irá mal. Terminarás diciendo que Dios no te habló, que a lo mejor fue que oíste mal o te lo imaginaste y que no sucedió como decía la Biblia. Pero yo te digo que la fe es invencible y no hay poder en el universo como la fe verdadera, la fe de Dios. El que quiera agradar a Dios no podrá hacerlo con obras. El que quiera agradar a Dios lo agradará por su fe en el Señor, por su fe en su palabra. Entonces, hasta el peor ser humano puede tener fe y con esa fe puede agradar a Dios. Está al alcance de todos los seres humanos. No es para los que hacen, es para los que creen. Una cosa es hacer y otra cosa es creer. Los que creen
harán buenas cosas, harán buenas obras. Pero algunos que hacen buenas obras no necesariamente creen. Así que no te creas que si eres más culto, eres más educado, si eres una persona de pensamiento positivo, si eres una persona chévere, entonces tú eres más espiritual, porque no es así. No creas que vas a lograr mejorar las cosas en tu vida ni en la vida de otros con esa actitud. Lograrás mejores cosas que los demás, no enderezándote a ti mismo, sino creyendo en el que te puede enderezar, creyendo en el que puede hacer la obra en ti, y no solamente en ti, sino fuera de ti. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos, óigame, la fe da entendimiento. Por la fe entendemos haber sido constituido. Esa palabra constitución es un término jurídico. Haber sido constituido, porque el universo está compuesto de leyes. La ley de la gravitación universal, bueno, la ley. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, por la fe entendemos. Cuando queremos hacer algo que agrade a Dios y no lo hacemos por fe, no estamos entendiendo la palabra, no estamos entendiendo el plan de Dios, no estamos entendiendo el proyecto y el programa de Dios. A mí me llama mucho la atención la fe que tenía este científico, este astrofísico llamado Stephen Hawking. Un científico muy famoso, lo nombraron el cerebro más claro del siglo XX, que falleció hace unos años atrás. Y él tenía una fe extraordinaria, más bien, en su lógica y en sus conocimientos. Hawking, él entendió que en algún momento no había nada. Y es verdad, no existía nada. La fe dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En algún momento no había nada y vino la palabra de Dios. Entonces entendemos esto por la fe. Stephen Hawking también entendió que no había nada. Entendió que en algún momento existió el principio del universo y que existe el fin del universo. Él trajo la teoría del Big Bang, la creación del universo por explosiones y choque de cuerpos celestes. Gloria al Señor. Entonces, si hay principio, el tiempo entonces tiene un origen. Y antes del principio no había tiempo. O sea, todo se llama eternidad, pero el paréntesis que Dios hizo y lo que está dentro del paréntesis se llama tiempo. Por eso Jesús tuvo que venir de la eternidad, cruzar esa barrera de ese paréntesis y hacerse humano. Y él no estaba en todos lados, porque él estaba dentro, digamos, de la dimensión limitada del tiempo y el espacio. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si hay principio en el tiempo, tiene un origen. Y antes del principio, como le dije, no había tiempo. Antes del principio no había tiempo ni había espacio. Y en el principio Dios creó el tiempo y el espacio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por la fe entendemos que Dios habló y por la palabra de Dios fue constituido el universo. Pero Hawking entendió que no hacía falta Dios, ya que el universo, según Hawking, existe por las leyes de la naturaleza. Entonces, él dijo que no había nada de nada, pero había un puntito
casi imperceptible donde estaba concentrada toda la energía y toda la materia del universo. Qué puntito, ¿no? En ese punto estaba concentrado todo lo que existe en el mundo visible. Y según Hawking, este puntito estalló en algo que se denomina científicamente como Big Bang. En ese instante se liberó toda la energía que había en ese punto, o ese puntito. Entonces se formaron las estrellas, los planetas, los sistemas solares, etc. Toda la estratosfera, según él, toda la energía que sostiene el universo salió de una explosión. Lo que nunca Stephen Hawking nos puede explicar es cómo existían las leyes naturales si no existía nada más que un puntito en la nada. Ahora, ¿por qué explotó? Sí. Nunca nos lo va a poder responder. ¿Y por qué habían leyes naturales donde no había nada? Tampoco lo va a poder responder, porque se murió y quedó ese eslabón perdido en su mente. Y se fue porque Él es finito, pero Dios es infinito. Dios sigue vivo porque Él es el Dios eterno. Así que mediante la ciencia nosotros podemos entender de determinada forma ciertas cosas, pero por la fe entendemos otras cosas que no las puede enseñar la ciencia. Por ejemplo, la ciencia no acepta que el mundo, el universo, fue constituido por la palabra de Dios. Entonces, para creerle a Hawking hay que tener fe. Para creer lo que Hawking dijo hay que tener fe. Y para creerle a Dios también hay que tener fe. Entre creer en un Dios todopoderoso y en creer en un hombre marchito que pasó años, y no me burlo de él, me da tristeza, años postrado en una silla de ruedas, prefiero creerle a Dios que a esa luminaria que nunca pudo levantarse de la silla de ruedas cuando Jesucristo lo sepultaron, pero al tercer día ese poder que creó el universo lo levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Yo siento ahora mismo su poder. Gloria al Señor. ¿Entiendes el universo por la fe? También entiendes quién eres tú por la fe. Tú entiendes cuál es tu identidad sexual por la fe. Entiendes cómo tienes que comportarte en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, en la sociedad por la fe. Entiendes que no tienes que robar por la fe. Entiendes que tienes principios morales por la fe. Porque si no existiera, va a decir, o un patrón métrico moral, entonces, ¿para qué vamos a estar cuidándonos de no robar, de no matar, de no delinquir, si no existe nada? Y si existe Dios, lo ha puesto. Y todo lo que existe lo puso Dios. Y Dios es quien te guía por la fe al bien. Necesitamos fe. ¿Qué hago para agradar a Dios? Predicador, me dirá usted. Acérquese con fe a Dios. No lo agradarás por lo que haces, sino por tu fe. La fe dice que el justo por su fe vivirá. Eso lo dice la Biblia. La fe te declara justo. Mire, el justo por la fe vivirá. Es decir, que la fe es la que te declara justo. Por la fe hemos sido justificados. Y tenemos paz para con Dios. Somos justificados por haber creído en Cristo Jesús. Somos declarados justos por haber abrazado la fe en el Señor Jesús, que son dos cosas distintas. Y ya voy concluyendo. El mundo está lleno de pensamientos y de ideas de hombres. Lo que enseñó
Stephen Hawking es basura cuando usted lo compara con la palabra. Lo que enseñan los hombres es basura. La verdad está solamente en Dios. La verdad está en Dios. Cuidado, amado hermano y amigo, con lo que tú estás escuchando y con lo que estás viendo. Puedes enfermarte, enfermar tu matrimonio, enfermar tu vida, tu ministerio. Puedes enfermar tu economía. Muévete mediante aquello que Dios te revela por la fe. Por la fe entendemos, la Biblia lo dice en Hebreos. Sin la fe no entendemos nada lo que estamos haciendo. Se necesita fe hasta para comer, para dormir. Hacer proyectos para el mañana en la fe, creyendo que tú te vas a levantar. En Romanos 14 vemos que el apóstol Pablo hablaba acerca de la comida, de que si se podía comer determinado alimento. Dice, pero tómelo no dudando, porque el que duda sobre lo que come es condenado, dijo Pablo ahí en Romanos 14. Porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tienes que orar, bendice tus alimentos, bendice la tierra donde salió, bendice el trabajo, bendice todo lo que tú tienes, y verás que vas a alcanzar ese nivel de fe. Gloria a Dios. Así que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. La diferencia entre Caín y Abel era la fe, lo que hace diferente. Tu vida es la fe que tú puedes tener. Y para concluir, Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nunca podrás agradar a Dios haciendo cosas buenas. Solo tu fe agradará a Dios. Por eso lo dice Hebreos 1:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Si quieres agradar a Dios, tienes que acercarte a Él con fe. Si te dominan ciertos temores, no te está dominando la fe, porque la fe mira el mal y se ríe de él. La fe no tiembla ante la tiniebla. La fe no le tiene miedo a nada. La fe vence sobre los temores. La Biblia dice que hay una sola cosa que ha vencido al mundo, y es nuestra fe. Entonces, gloria al Señor. Así que en estos tiempos necesitamos ese nivel de fe para poder agradar a Dios. A Policarpo, un anciano de 87 años, el imperio romano le obligó a que negara a Jesucristo, si no lo iban a echar en la hoguera. Y él dijo, 87 años tengo y Cristo cambió mi vida, lo que me ha hecho es bien. No tengo temor de morir en la hoguera, porque la hoguera se apaga, pero la fe en mi Dios nunca la podrán apagar, ni ustedes, ni la muerte, ni nada. Y lo mataron. Ese cristiano, él lo mataron, lo quemaron, y estaba siendo incinerado como una antorcha, pero él murió adorando a Dios, porque ese fuego nunca quemó su pasión por el Señor. Vamos a orar. Camina en ese nivel de fe. Cuídese. Tú tienes que valorar tu fe, cuidar tu fe. La fe en Dios, la fe verdadera, te ayude a dar los pasos correctos. Padre, en el nombre de Jesús yo prediqué y enseñé la palabra que usted me dio. Y yo te pido, Señor, que esa fe genérica, esa fe paralela, inventada por el diablo y enseñada por estos hombres inicuos, apóstatas e impíos, sea quebrantado, y levanta, Señor, hombres de verdadera fe, fe auténtica, fe bíblica, fe real, esa fe apasionada, esa fe apostólica
que hace que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. No es por nuestra obra, no es nuestro deseo, es tu voluntad en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendice a todo el que oyó esta palabra. Sana a los enfermos por la fe. Reciba salud. Cualquier enfermedad que usted tenga, por la fe en Jesús, por su llaga fuimos curados. Recíbalo en el nombre de Jesús. Salga adelante de su problema, de su crisis. Dios puede cambiarte en una persona fracasada, en un verdadero hombre de éxito, mujer de éxito, no por metodología humana, sino por la fe en Jesús, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.